y nos va a dar la plática de la migración y derechos humanos en los tiempos de COVID. ¿Ok? Y lo dejo para su ponencia. Adelante, maestro. Gracias, maestro Marco Mandujano. No sé si me escuchen bien, pues yo creo que sí. Si no, pues sobre la marcha nos vamos acomodando, ¿no? Primeramente agradecer la invitación al claustro de la Universidad del Sur, la invitación del rector de esta universidad y agradecer desde luego la bondadosa presentación que me hace para un conversatorio, plática, conversatorio, intercambio desde mi experiencia en el tema de derechos humanos, de migración y desde luego el COVID-19 que bien sabemos ya ha impactado enormemente a las economías, a las sociedades, a los gobiernos, a los pueblos enteros y no se diga más a los grupos vulnerables. Con esto arranco y continúo. No sé si tenga un tiempo específico, pero yo creo que va a ser muy rápido esto. Es meramente un tema de actualidad que estamos enterados todos, donde vemos que los derechos humanos pues, muchas veces son violados en cuanto al respeto que debe de existir por las autoridades, por los gobiernos en los países del mundo. No hablo exactamente de un país en específico, tampoco solo de México, sino nuestra región, que es la más cercana o más próxima a nuestra realidad. El COVID-19 no solo ataca a la salud, también exacerba la xenofobia, la exclusión, el odio, brota la aporofobia, la discriminación, que son usados como escudos protectores por algunos o algunas, principalmente para segregar las sociedades o para limitar la información también o el acceso a la atención médica, que es un derecho humano y es un derecho que todos debemos de preservar en estos tiempos del COVID, el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la atención, al acceso a estos medios de atención. Difícilmente la población, sobre todo la población migrante, tiene esta parte de vulnerabilidad dentro de los grupos más vulnerables en nuestras sociedades. Se encuentran los migrantes y aquí conjugo estos tres temas: derechos humanos, migración y el COVID, que es la causante de estas inclemencias que viven nuestras sociedades globales. Difícilmente sepamos que la población migrante tiene acceso a los más mínimos estándares de atención de la salud, carecen de agua, de jabón para asearse, medicinas para tratarse o alimentos para restablecerse en cuanto a su salud. Y desde luego la situación del migrante se vuelve más compleja, además de todas estas condiciones que vemos a los migrantes como salen de sus comunidades de origen por causas forzadas, principalmente la miseria, la violencia, la violencia doméstica, pero la violencia de sus sociedades por el crimen organizado, que ahora está extendido por todo el continente o los continentes, y desde luego lo más importante, la causa económica, la causa de buscar un futuro mejor para sus hijos, para sus adultos mayores o para los mismos migrantes en etapa productiva, deciden emprender esta huida de su comunidad de origen y buscar una economía mejor, una percepción laboral mejor, y esto hace emprender una huida cuando el futuro está en otro lado. El derecho a migrar, el derecho humano a migrar, el derecho a tener una vida mejor.
Los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo y las víctimas de explotación sexual y laboral o tráfico de personas corren un enorme riesgo frente al coronavirus. También no cuentan con protección necesaria mínima. El COVID-19 no solo presenta una pandemia de salud, sino está intensificando la xenofobia, ya lo decía, la exclusión, la porofobia, la discriminación, el odio. Y es muy perverso usar este tema, sobre todo por gobernantes de otras naciones, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Vemos a Donald Trump usar el tema del COVID para excluir a México con el tema de la frontera norte nuestra y frontera sur de ellos y justificar por ello la construcción de este famoso muro que tanto lo menciona en sus discursos. Las personas migrantes, las personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, mujeres, madres de familia y niñas y niños, adolescentes no acompañados, son los grupos más vulnerables que se enfrentan a esta serie de vicisitudes, de condiciones extremas en la migración. Esto se ensaña con estos grupos ya mencionados que sin excepciones los más expuestos y vulnerables necesitan servicios de salud para salvar su vida. La crisis del coronavirus precisa abordarse siempre en todos los países respetando las garantías fundamentales y aquí hago mención a los abogados. El precepto de derechos humanos en la Constitución está establecido precisamente con el respeto a las garantías fundamentales que incluye la salud, desde luego el libre tránsito, bajo las reglamentaciones existentes en nuestro aparato jurídico, en nuestra legislación, las leyes generales, el mismo reglamento de la ley de migración que reordena este articulado del libre tránsito para que se entienda mejor. Ahí están cada uno de las condiciones establecidas en qué términos será. Pero vamos más allá, los grupos vulnerables dentro de nuestro texto constitucional, las personas adultas mayores, las minorías, como son las minorías étnicas y pueblos indígenas, desde luego, desplazados por la violencia, personas pobres o en condiciones precarias, presos, indigentes, migrantes, adictos a las drogas, personas de la comunidad LGTBI y las niñas, niños y adolescentes y los no acompañados son los más vulnerables en esta condición de respeto a sus derechos humanos en condiciones de COVID. Los gobiernos están alentando constantemente a que nos quedemos en casa con este confinamiento, a no ir a lugares establecidos de mucho contacto en masas con personas, con convivencia en bares, restaurantes, antros, como le llamamos comúnmente, o estos centros de diversión, conciertos, cines, salas de cine, por buscar evitar el contagio masivo. Sin embargo, las consecuencias son mayores. Hemos visto, Latinoamérica ha sido embestida enormemente por el COVID y eso ha conllevado a un cierre de fronteras. Esto es otra cosa más de limitar el tránsito libre por los países. El caso de México, ya ha sido reabierta la frontera sur, fue cerrada temporalmente, más bien en días recientes, tendrá 3 días, 4 días, Guatemala decide abrir nuevamente su frontera y es por ello que ahora vemos el anuncio de una nueva caravana migrante. Entonces, va de la mano todo correlacionado, una cosa nos lleva a la otra y desde luego, pues países en Centroamérica y Sudamérica en Latinoamérica mantienen aún este cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, limitada la movilidad, desde luego por temas de salud pública y
también por seguridad de los ciudadanos de estos países que no están aún contagiados. El estigma que yo comento en este conversatorio es precisamente, estoy preocupado por el estigma que se está haciendo a la población migrante o en movilidad sobre la enfermedad del COVID-19 o del SARS-CoV-2, que es el nombre correcto, donde me preocupa que la pandemia se asocie con extranjeros, se asocie con migrantes, que asociemos la enfermedad con viajeros o la población en tránsito, que en otras décadas ha sucedido y muy lamentable asociar a estos grupos de movilidad con el SIDA, como sucedió con los afrodescendientes, o la tuberculosis, la tos del migrante. Eso es un estigma, es etiquetar. Incluso vemos actualmente se pretende vincular a viajeros o migrantes o población en movilidad de origen asiático con el COVID. Es decir, toda la población asiática, por su simple aspecto, ya es estigmatizada o es señalada, etiquetada como portador del COVID, cosa que es completamente falso. Esto dificulta más a esta población migrante a que tenga accesos a servicios, a que tengan acceso a una atención médica, a medicamentos, por otros padecimientos que pueden ser diversos, puede ser una simple tos, un simple catarro, como le llamamos, o gripe, u otro tipo de padecimiento, y todo lo relacionamos con el estigma del COVID en la migración y en la raza asiática. Entonces, las acciones, bueno, es prioritaria una atención a personas mayores, adultos mayores, las comunidades minoritarias, los pueblos indígenas, los desplazados, los que sufren pobreza extrema en cinturones de pobreza en las grandes urbes o viven en condiciones de hacinamiento, que viven en vecindades o en basureros, bajo puentes, en sí, en la calle, pues en condiciones paupérrimas. Ellos son los más vulnerables, ellas y ellos son los más vulnerables, nuestros adultos mayores, nuestros viejitos en asilos, la población penitenciaria, los indigentes que ya mencioné, los migrantes y refugiados que están en campamentos o que están en centros de aseguramiento en México, y las comunidades LGTBI. Entonces, yo creo que estas políticas públicas de salud, hay una parte de nuestra sociedad que está en estas condiciones delicadas de respeto a sus derechos humanos, y es la población de profesionales de la salud, desde camilleros, afanadoras, los enfermeros, enfermeras, médicos, cirujanos, especialistas, empleados de seguridad en hospitales y centros de salud, han sido vulnerados en sus derechos. Vemos que han sido excluidos de sus comunidades por miedo y también repulsión, esta segregación por falta de información de que son portadores del virus SARS-CoV-2 o el COVID-19. Eso es un error, debemos de informarnos más, debe de existir esta información, esta tolerancia. Son nuestros héroes anónimos en estas condiciones en las que estamos viviendo ahora en nuestro país. Son nuestros médicos del servicio público de salud, de los hospitales privados, los que están en la trinchera batallando en contra de este enemigo público número uno en todo el mundo, el COVID-19. Debemos de entender su profesionalismo, entender su valentía y esta determinación que tienen para afrontar este tema. Si no lo hacen ellos, ¿quién más lo puede hacer? Debemos de respetar sus derechos a la profesión que desempeñan, a desempeño profesional que tienen y que es invaluable en nuestra sociedad.
Bueno, yo quiero comentar que México ha hecho una serie de políticas públicas, además de la política de salud pública, la misma institución migratoria en México determinó desalojar todas las estaciones migratorias del país y los centros de aseguramiento para que eh, sean desalojados los migrantes que se encontraban en situación irregular, regularizarlos, pero sobre todo preservar la vida y la salud, que es un bien fundamental, es un principio pro persona, es una condición de seguridad humana para que no sucedan contagios al interior de las estaciones migratorias o de los centros de aseguramiento. Todas y todos tenemos derechos, por supuesto, los ciudadanos de este país tenemos derechos humanos, las personas que vienen migrando tienen derechos y es por ello la invaluable labor de estos profesionales de la salud que asumen jornadas interminables de trabajo, arriesgan su vida diariamente y ponen a prueba su bondad cuando de su bolsa ponen para recursos que no existen a la mano en los hospitales del país y sean privados o públicos. Los trabajadores de la salud es un reconocimiento permanente que tienen por nuestra sociedad y algunos ciudadanos o ciudadanas que no han sido debidamente informados tergiversan esta condición de trabajadores profesionales de la salud. Hay que verlos con un enfoque de aceptación, de entendimiento, pero sobre todo de derechos humanos a su profesión, al respeto de su profesión, como la profesión de maestro, de abogado o la profesión de un ingeniero, que ellos nos están ayudando a salir adelante, a ser una sociedad resiliente, madura, unida, y todos así enfrentaremos juntos este desafío histórico en la humanidad que no tiene precedentes. Es un antes y un después lo que estamos viviendo en la situación del COVID-19, que es una situación global. Esta crisis marca, ya dije, un parañón en la historia de la humanidad, pero quiero decir que en esta fase que estamos ahora, los gobiernos deberán de priorizar la protección a los niños no acompañados, las niñas, niños y adolescentes, y los no acompañados que están en situación de movilidad, la atención especial a las instalaciones sobrepobladas, llámense asilos, cárceles o estaciones migratorias, que ya dije que fueron desalojadas completamente, brindar información accesible sobre el COVID-19, así como consejos prácticos de prevención, acceso a agua limpia a los municipios del país, las presidencias municipales, las alcaldías, las comunidades deben de tener garantizar el acceso al agua limpia, al materiales preventivos, sea gel, antibacterial, jabón, en sí una serie de productos que son indispensables para la salud de las personas, para nuestro aseo personal. Establecer protocolos de servicios de salud para asegurar el diagnóstico, las consultas médicas que dan en las poblaciones, centros de salud comunitarios, el tratamiento de residentes de instalaciones migratorias, que ya lo mencioné, y desde luego hay muchos pendientes. Hay que luchar contra el estigma, sí, hay que luchar contra la discriminación por el coronavirus. Los que ya fueron contagiados o ya se recuperaron o familias que tuvieron algún deceso son discriminadas socialmente, tristemente, pero debemos de informarnos, debemos de tener valores solidarios, empatía y humanidad compartida, ser solidarios con las condiciones que estamos viviendo muchos en nuestra sociedad. Sin duda, algunas personas utilizan esta justificación para discriminar, ya lo decía, y son hostiles que van dirigidos a estos grupos que han sido golpeados por la enfermedad. Yo con esto quisiera concluir un primer arranque para intercambiar este conversatorio con nuestros compañeros, compañeras y nuestra audiencia que tenemos en las redes sociales, de la aceptación del otro, la no discriminación, evitar la aporofobia, que es la
discriminación por la condición económica del otro, del que viene, al que llega, al que se va y al que regresa. Soy Manuel Arellano y estoy para servirles. Muchas gracias y a sus órdenes. Vamos a hacer entonces corte de preguntas. Ya tenemos aquí 2 preguntas. Nos hace la pregunta Isabel Castillo y nos dice: el Instituto Nacional de Migración en los últimos meses ha dado de baja a varios de sus elementos por violaciones tajantes a los derechos humanos de los migrantes. Luego, entonces, ¿cómo podríamos verdaderamente proteger a los migrantes en tiempos de COVID? A ver, ahí prendí mi micrófono. Sí, ya los está la institución misma, yo formo parte de ella. Bueno, es una enorme institución de una serie de estructura en todo el país. Tenemos 32 oficinas de representación en todo el país. Fue una política pública implementada de avanzada, de concordancia a los estándares que emitió la Organización Mundial de la Salud y desde luego las Naciones Unidas, que por medio de la Organización Mundial de la Salud dictó unas medidas que adoptaran las naciones, sobre todo con la población migrante, y una de las más trascendentes y más importantes en la historia de nuestro país es el desalojo completo de las estaciones migratorias. Eso no tiene precedente. Fueron sacados toda la población migrante que existía por situaciones irregulares, por haber internado de manera regular a nuestro país, por ser solicitantes de asilo o refugio, dependiendo cuál fuera la condición, y tener una alternativa al alojamiento. Muchos se fueron a albergues, muchos más se fueron con familiares. Es decir, buscábamos que no tuvieran este hacinamiento, este contacto en las estaciones migratorias para evitar un contagio por la enfermedad. Ahora, son 2 preguntas en uno. Efectivamente, fueron cesados e iniciados procesos ante el órgano interno de control y la Secretaría de la Función Pública de 1,048 funcionarios del Instituto Nacional de Migración. 1,048 servidores públicos. El año pasado se había también de sus labores por cuestiones de corrupción. Quiero mencionar que tenemos un combate permanente a la corrupción institucional, como lo es en todo el país, esta cruzada nacional contra la corrupción, como lo ha mencionado nuestro presidente de la República, pero al interior del instituto no se ha relacionado ningún tema de corrupción con el COVID hasta ahorita. Estos fueron otros motivos, una serie de motivos diversos que se atendieron en tiempo y forma y fueron separados de cargo. Ok, pasamos con la segunda pregunta. Nos la deja Raúl Ceballos. ¿Cree que se requiera mayor especialización en el tema de la protección de derechos humanos a migrantes y específicamente en tiempos de COVID? Sí, sí lo estamos haciendo. Me incluyo como servidor público. Yo provengo de la sociedad civil como defensor. He sido un crítico de los modelos migratorios persecutorios o este modelo gringo que se basa en la persecución de migrantes. Quiero decir que en México realmente no tenemos un modelo definido aún, son políticas públicas que hemos ido adaptando conforme. Como política pública es de reconocer enormemente la institución, nos informemos, veamos lo que está haciendo México con la simple determinación del desalojo de las estaciones migratorias. Es un avance enorme. Y bueno, darle al migrante la confianza, el respeto y la condición privilegiada de continuar con su regularización en una alternativa al alojamiento que ya es
un albergue o una estancia fuera de estas instalaciones migratorias, ¿no? Sí, y toco un tema, esa es una pregunta que se me acaba de llegar a la mente. Habló sobre la salud mental. El Instituto Nacional de Migración, ¿de qué manera está trabajando con el área de la salud mental para los migrantes? Bueno, es muy diversa la atención que se le da a los migrantes, a la población migrante, para no señalarlos o Sí, claro. hacer muy singular. La mayoría de estaciones migratorias tienen acceso al médico. No creo ni tampoco garantizo que sea la mejor atención en todas las instalaciones migratorias, sea la mejor atención médica, pero existe un protocolo de atención de la población migrante donde en caso de necesidad de estabilización emocional de la persona o el extranjero o el ciudadano requiera de asistencia psicológica, psiquiátrica o de salud en general y no se le puede brindar dentro de las instalaciones migratorias, existe la alternativa plena de canalizarlo al servicio de salud pública primeramente y si algún migrante tiene la posibilidad de pagar un hospital privado, pues también, pero por lo regular es una atención en los servicios de salud pública y desde luego hay personal capacitado plenamente para la atención inmediata, este contacto con la población migrante que se encuentra en una asistencia ya más especializada psicológica o emocional. Ok. Tenemos una pregunta más en el Face. Dice, ¿cuál es su opinión acerca de la frontera México-Estados Unidos? ¿Los turistas aún no pueden pasar por Tijuana? Dalia nos las manda. Bueno, en sí gracias por esta pregunta. Traigo unas láminas que quisiera yo compartir para que pudiéramos tener una ilustración más infográfica sobre todo. Ahorita vamos a agregarla a esta pantalla, pero quisiera mencionarles que no solo la frontera de Tijuana está difícil el cruce o la posibilidad de cruzar hacia el norte, es toda la frontera. Es más, maestro Marco, yo me atrevo a asegurar que la verdadera pandemia es el crimen organizado, el crimen que se enfrenta a la población migrante en todo el trayecto desde el Suchiate hasta la frontera con los Estados Unidos. La que sea, puede ser Piedras Negras, Laredo, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez o mismo desierto de Sonoita en Sonora. Es toda la ruta, los 3,150 kilómetros que tenemos extremas de climáticas, pues el desierto no es nada favorable para la sobrevivencia y sepamos, voy a poner un ejemplo, quiero poner un mapa, a ver si me dejan compartir la pantalla, por favor, o si Sí, me adelante, permiten. lo puede compartir. Claro. Ya si me habilitaron, voy a compartirles esto, a ver si ustedes me dicen, por favor, si ya aparece. Ahí está. Es esto, bueno, esto es la parte introductoria. Esto es, aquí está. Son los 3,169 kilómetros de la frontera norte. Es un panorama Maestro, general. perdón, maestro, ¿le dio compartir? No lo estamos viendo aún. A ver, sí En el le di, botoncito verde, sí le di compartir. compartir. Ya, ahora ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Miren, es esta.
A ver si ya está transmitiendo ahí. Ahora sí. Ah, bueno. Ya está cargando. Ahora sí. Ahí está. Miren, es esto. Ahí, no sé si lo ven. Sí lo vemos. Norte, 3,169 kilómetros. Veamos que desde Tijuana hasta Texas, hasta lo que es nuestro estado de Tamaulipas, desde Tijuana hasta ahí son 3,169 kilómetros. Esto equivale a casi el mismo trayecto entre el Suchiate y la frontera más cercana al norte, que sería Laredo. Esto equivale, de ese tamaño es nuestra frontera norte, es el estado de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Baja California. Imaginemos cruzar por cualquiera de esos cruces clandestinos que existen, de coyotes, de túneles, de poder escalar el muro de Trump, que le llama él, el muro gigante que tanto presume y anda continuamente ensañándose en contra de México, pues ahí sucede de todo, pero indiscutiblemente el enemigo mayor del migrante es la condición climática. Entonces, es muy difícil que logren cruzar, agregarle a esto el punto de el otro lado los está esperando la misma policía, la migra gringa, que se encarga de los aseguramientos. Ellos son arrestos para los migrantes. Entonces, cada vez se complica más la condición de cruce clandestino. Por lo mismo, tenemos nosotros al sur, aquí abajo, a la frontera sur, que es nuestro estado de Chiapas, es el estado de Tabasco y Campeche, son 1,149 kilómetros, de los cuales tenemos más de 600 cruces clandestinos, es decir, saquemos aritmética simple, cada 2 kilómetros tenemos un cruce clandestino. Es decir, cruzan coches en brechas o en caminos de extravío. Ahora imaginemos cuántos cruces de extravío caminando existen. Es impresionante la porosidad que tenemos en nuestra frontera sur, desde el Suchiate, que pues emprenden de manera irregular el cruce con estas llantas que están hechas como balsas, 2 llantas como balsas en madera encima, 40 pesos, 35 pesos cuesta la cruzada, y del otro lado, pues el primer contacto es desde luego el Instituto Nacional de Migración, los oficiales, algunos otros más contratan ahí mismo cruzando a los coyotes o de la carretera esta donde está la zona costera del estado de Chiapas, está llena de puntos de revisión que es muy difícil, es casi imposible. Ahora la ruta de la migración se ha diversificado y se ha complicado más. Yo creo que con esto respondo a la pregunta que nos hacen por las redes sociales. Yo me extiendo porque me emociono tanto, pero veamos los puntos de ingreso también formales que hay: 65 aéreos, 67 marítimos y 62 terrestres. Esos son los puntos establecidos en todo el territorio nacional. Quiero decir, aprovechando, que México es el país más transitado por migración en el mundo. Por migración. Bueno, si me deja seguir, pues... Claro. También para decir que migrar es una consecuencia global que se alimenta de desigualdad, ya lo decía al inicio. Desde luego el imán económico, la economía de los Estados Unidos nos hace constantemente tener impactado a México por la migración. La situación política en Centroamérica también genera migración. La situación social, el caso de Venezuela, también genera migración, y esto hace un cóctel de causas de migración forzada, que es la que mayormente o prevalece más bien en la región
de Norteamérica, incluyendo a México, que es la puerta de entrada a los Estados Unidos y desde luego a Canadá. Y bueno, esta es la parte triste de la migración, es la parte más despreciable de la migración, la más catastrófica de la migración, la emergencia. Veamos, esta es una foto de Aylan Kurdi, que es el niño que aparece ahogado, el niño sirio que aparece ahogado en las playas del mar Mediterráneo, en las costas de Turquía, cuando se da la oleada en 2015, donde salen de Turquía precisamente una migración forzada por la violencia. Y esto también sucede en nuestro país. Y no quiero ser tan amarillista, por eso se protege el rostro del niño, pero esta foto le dio vuelta al mundo y de verdad nos rompió el corazón a mucha gente el saber qué provocan estas oleadas migrantes y sobre todo la irresponsabilidad, el dinero también de los coyotes, de los polleros o de los defensores disfrazados que realmente ya están infiltrados, muchos de ellos por el crimen organizado. Esta es el río Bravo en el norte, en México, a mediados de junio del 2019. Es una fotografía que la toma Abraham Pineda Jacome de la agencia EFE, donde Oscar Alberto y su hija la sujeta con su playera atrás a esta niña Valeria, niñita de 3 años o menos. Ahí está la edad, dice casi 2 años, originarios de El Salvador. Se aventuran a nadar en el río Bravo y fallecen en su intento ahogándose. Y ahí vemos también la catástrofe del Mediterráneo, es decir, la migración es mucho dolor, mucha muerte, mucho sufrimiento. Por eso hay que respetar los derechos de las personas migrantes y también, desde luego, combatir al crimen organizado que irresponsablemente los lanza al mar, los lanza al río, los lanza al desierto, los lanza, el caso de Chiapas, al río Suchiate, al río Usumacinta, que también es de los más caudalosos de México y ha cobrado las vidas. O los lanza a la Bestia, ahí vemos el ferrocarril que se ha descarrilado y ha fallecido mucha gente en su intento o en esta falsa expectativa de el sueño americano, que es la pesadilla mexicana. Veamos la comparación, esto lo hago con la finalidad ilustrativa de que cómo van las criaturas de escasos meses, no tienen ni un año, van las mamás jovencitas arriba del ferrocarril a la izquierda y veamos a la derecha el mar Mediterráneo, estas barcazas que salen y llegan a Lampedusa, Italia, algunas llegan, otras más, pues ya vimos la ilustración anterior, cómo pues se voltean de tan sobrecargadas van llenas de migrantes. Ahí de seguro van traficantes en las barcazas y van traficantes en la locomotora que le llamamos Bestia, y vemos que no se aparta tanto una realidad de la otra o una tragedia de la otra. Esto fue la irrupción de 2018, en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, en el puente internacional en Suchiate, Chiapas. Ahí vemos la bandera de México, la bandera de El Salvador, la bandera de Honduras y más de 13,500 migrantes recibimos solo en ese mes en México. El estado, la entidad federativa más transitada de México sigue siendo Chiapas y la ciudad más impactada por la migración sigue siendo Tijuana. Y ahora también Tapachula ha incrementado mucho. Ahí vemos las repatriaciones, que yo creo será para otro tema. Vemos el porcentaje de personas migrantes que han sido aseguradas. Esto fue en 2019 y solo en 9 meses, que fue cuando estuvo esta etapa post caravanas migrantes. La mayoría están saliendo de Honduras, de Guatemala, El Salvador, Nicaragua también, afrodescendientes, extracontinentales. Y aquí es un dato importantísimo que ahí está el crédito, quién hace la investigación.
Las mujeres, la edad promedio, que son de 41 años, ahora ya se ha igualado el porcentaje de migración, tanto de hombres como mujeres. Es decir, antes era mayoritariamente de varones y ahora es de mujeres y varones, va casi 50-50, 48-50. Está muy equilibrado en cuanto al porcentaje. 6 de cada 10 son mujeres en esta época reciente. Bueno, pues todos buscando su pareja o buscando un futuro, madres, jefas de familia, madres solteras, buscando, ya vimos en la figura de la locomotora, donde van madres solas con sus niños. Bueno, ahí tenemos una serie de datos de numeralia que es muy importante, la estadística migratoria en el año, cómo va hasta mayo, cómo bajó por la pandemia hasta septiembre, cómo se ha reducido exponencialmente. Esto es de 2019, quiero decir. Ahora llegamos a estar casi en migración cero, pero quiero también informar que el fin de semana pasado abre sus fronteras Guatemala y ha iniciado ya nuevamente el flujo clandestino o irregular y también ha iniciado nuevamente, reactivado la movilidad de las personas en la frontera sur y es por ello que para este fin de semana hay organizada una nueva caravana que también viene alentada por falsos defensores de derechos humanos que de manera irresponsable están lanzando al hacinamiento, a nuevamente salir del confinamiento a la población migrante y por eso no son defensores de derechos humanos, personas que irresponsablemente lanzan a la población a salir. Esto es mi conclusión, maestro Marco, con ver a la migración como oportunidad. Es decir, la migración está ya reconocida como un derecho humano, ahora la veamos como una oportunidad de desarrollo económico, político, cultural, desarrollo de naciones de manera integral, como el caso de Canadá o como lo hizo Estados Unidos, que es una potencia 100% migrante, se construyó de la migración desde 1950, 60, cuando empezaron a construir esos enormes rascacielos en Chicago, en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, en Miami, y vemos que ahora la primer potencia económica mundial está consolidada como una potencia migrante, lo supieron hacer, también hubo mucho atropello de derechos, quiero decir, laborales, y ahora persigue la población más poderosa del mundo, persigue a los migrantes que son los que les dieron ese desarrollo. Entonces, estos son los retos, los objetivos del desarrollo sostenible, que todititos, los 17, aplican con la migración. Debemos ver a la migración como una oportunidad de desarrollo, sí, pero también como una condición para atenderla, no perseguirla, no reprimirla, atenderla con una política pública de manera transversal, con el respeto irrestricto a los derechos humanos, preservando el principio pro persona y el concepto de seguridad humana. Derechos para los que estamos aquí, para los que llegan, para los que se van y para los que regresan. Muchas gracias. Gracias, maestro, me quedé sin palabras con la parte de la migración. Ahora sí que no es algo de México, es un efecto globalizado, es un efecto real, veo que es como crudo y pues así como dice, el efecto de la migración, ¿no? Como un país tiene este efecto de la migración. Y antes de concluir, tenemos igual, ahora sí que salieron muchas preguntas, me gustaría que se respondieran ahora sí que al público que nos está escribiendo en las redes sociales. Si usted tiene dudas, igual aproveche. Tenemos una pregunta aquí de Liz Pimentel. Dice, ¿cuán involucrados están los consulados en la atención a sus connacionales? Bueno, todo el servicio exterior mexicano tiene como premisa defender la condición de nuestros connacionales, es decir, de los mexicanos y las mexicanas en el exterior. Entonces,
debe de ser la finalidad de su estadía, de su funcionamiento en el extranjero, de estas oficinas de representación diplomática, es la atención del mexicano, del ciudadano, llámale connacionales, nuestros paisanos, paisanas, mexicanas. Esa es la prioridad, debería de ser la prioridad. Ahora, entiendo y sé que sobre todo en Estados Unidos, esta atención es regateada. Hay corrupción, por supuesto, existe la corrupción, existe una desatención al paisano, al connacional, ya no digamos al turista, el turista yo creo que ni atiende siquiera, sí existe cuando extravían su pasaporte, sobre todo acuden ahí para poder regresar al país, pero atiende tantas cosas las oficinas de representación diplomática de México en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, porque es donde más tenemos oficinas de representación diplomática. Deben de hacerse trámites ahí, deben de atendernos oportunamente con trámites de documentos, credenciales de lector, estas repatriación de cadáveres. Es todo lo que yo he atendido en ese tema con la población migrante, que es la parte más dolorosa y es la más lamentable, que hasta en atención en casos extremos de dolor del fallecimiento de un connacional, muchas veces no los atienden, terminan acudiendo a gestiones de los mismos municipios, las alcaldías del país o las entidades federativas o los clubes de migrantes, que ya son muchos en toda la Unión Americana y que funcionan muy bien. Puedo decir que hasta funcionan mejor que las oficinas de representación diplomática. Así es. Ok. Bueno, con esto vamos a ir cerrando ya. Me pareció muy buena su aportación. Ahora sí que a la gente que nos está viendo, gracias por esta participación. Y ya para cerrar, me gustaría invitar a la maestra Alejandra Arellano, coordinadora de posgrado online, para hacer la entrega del reconocimiento virtual. Gracias, maestra, por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues agradecerte por estar aquí, por habernos acompañado. Un tema bastante interesante, bastante actual y pues ya sabes, gracias. Voy a hacer lectura del reconocimiento. Dice, la Universidad del Sur otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Manuel Arellano Morales por impartir la ponencia Migración y Derechos Humanos en tiempos del COVID, dentro de los webinarios Posgrado Unisur 2020 con una visión a futuro, realizado en las instalaciones de la Universidad del Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 25 de septiembre del 2020. Firma la maestra Marta Janet Domínguez Selvas, secretaria académica general. Y nuevamente agradecerte por estar aquí, por habernos compartido la información. Eres una persona bastante preparada con el tema, lo vives diariamente, y pues gracias de verdad por acompañarnos y por darnos una parte de tu experiencia y de lo que tú has estudiado, lo que has investigado y pues todo lo que nos puedes compartir, ¿no? De tu conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación, maestro Marco. Gracias al claustro de la Universidad del Sur, al rector y a la maestra Janet Domínguez por la preocupación, sobre todo, de esta temática. Es fundamental en este momento la actividad que está haciendo la red de universidades públicas y privadas en el país, la Universidad del Sur, una universidad de clase mundial donde ya está incluyendo temas de sensibilización de lo que viene. Viene más tema del COVID, es una condición que vamos a tener que vivir con ella y para eso se están preparando, nos estamos preparando todos y ya estamos listos para atenderlo. Les agradezco mucho la invitación, gracias por la iniciativa y sobre todo por la preocupación de esta temática. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y obviamente lo
Lo estaremos invitando a nuevos eventos que tendremos en el área de posgrados para que nos comparta su conocimiento y agradecemos su participación el día de hoy. Gracias. Muy amables y un saludo a todos nuestros amigos que están en las redes sociales y en un momento más comparto esta experiencia. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra Alejandra.